Masejet Kiddushin, Dafain Zain, Amud Aleph 77a, primera línea. Antes de comenzar a leer la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción. Hay ciertas mujeres que no pueden casarse ni tener relaciones con un Cohen por el simple hecho de que él es un Cohen. En estos casos, si el Cohen tiene relaciones con una de estas ciertas mujeres, el hijo que nace de esta relación es un halal y la hija es una halalá. ¿Qué significa este término halal, halalá? Profano. Lo cual significa que este hijo halal no tiene más santidad de que una. Y la hija halalá tampoco tiene más santidad de que una. ¿Y qué implica eso? Pues en el caso del hijo halal implica lo siguiente. Normalmente un Cohen puede y debe servir en el Bet HaMikdash. Un halal no puede. 1. 2. Un Cohen por su santidad no puede impurificarse con un muerto. Un halal puede impurificarse con un muerto. 3. Un Cohen no puede casarse con ciertas mujeres. Un halal puede casarse con estas. Y 4. Un Cohen puede comer terumá. Y un halal no puede comer terumá. Y todas estas cosas son ¿por qué? Porque es halal, porque es profano de la que una, porque no tiene santidad de que una. ¿Y qué implica una hija halalá? ¿Qué implica una halalá? Implica dos cosas. Uno, normalmente una mujer Cohenet puede comer terumá y una halalá no puede comer terumá. 2. Normalmente una Cohenet puede casarse con quien quiera, inclusive con un Cohen. Una halalá no se puede casar con un Cohen, está inválida para que una. ¿Y por qué? Porque no tiene santidad de que una. Ahora bien, la Mishnah a continuación nos va a hablar qué pasa con una hija de un halal o una hija de una halalá. ¿Esa hija tiene estatus de halalá o no? Dice la Mishnah lo siguiente. Bat halal zahar pesulamina keuna legolam. Nos dice la Mishnah, cuando la hija es hija de un padre, de un halal hombre, ¿sí? En este caso, se transmite el estatus de padre a hija y por lo tanto, si el papá es halal, la hija va a ser halalá y esto aplica por siempre y para siempre. Legolam, ¿sí? Sin embargo, Israel Shenasá Halalá, Bito Kasher la que una. Sin embargo, en el caso que un hombre, Israel Kasher, se casó con una mujer Halalá y tuvieron una hija, ahí la hija va a ser Kesherá y el estatus de la madre no se le va a transmitir y pasar hacia la hija. ¿Por qué? Porque nada más se le pasa el estatus de padre a hija, no de madre a hija. Si nada más respecto al estatus de la hija, nada más se le transmite del papá. Por lo tanto, en el caso que la mamá es halalá y el papá es kasher, la hija va a ser keshera. Sigue diciendo la Mishnah, halal shenasabat Israel, bito pesura la que una. Sin embargo, en el caso que el papá es halal y el papá es halal, el hombre, ¿sí? Y la mamá es Israel, israelit, keshera, todo bien, la hija que nace de esa relación va a ser inválida para que una. ¿Por qué? Porque en este caso el papá es halal, entonces sí se le transmite de papá hacia la hija. Y la Gemara va a preguntar, que aparentemente eso está repetitivo, esto ya lo mencionamos al principio de la Mishnah. Vamos a ver eso en la Gemara. Esta es la primera parte de la Mishnah. La segunda parte de la Mishnah nos habla qué pasa o qué estatus tiene la hija de un padre converso o madre converso o padre y madre converso, respecto para que una. ¿Sí? Vamos a ver la Mishnah, la segunda parte de la Mishnah. Rabbi Uda Omer, bat ger zahar que bat halal zahar. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Israel shenasa girot bito keshera keuna. Veger shenasa bat Israel bito keshera keuna. Val ger shenasa girot bito pesura keuna. Echad ger vechad avadim meshucharim afilu ad 10 dorot. Ad shetehe imo mi Israel. Rabbi Yossi Omer, avger shenasa giroret bito keshera keuna. La Mishnah en esa segunda parte nos trae una discusión de 3 opiniones. La primera opinión, ¿quién es? Rabbi Yehuda, muy bien. Rabbi Yehuda dice lo siguiente. Si hay una hija que nace de un papá ger, hombre ger, papá ger, inclusive si se casó con una mujer israelita que será, o sea, inclusive que la mamá era israelí de nacimiento, nos dice Rabbi Yehuda, la hija es como si fuese una bat halal, una hija de un halal hombre. Y por lo tanto, se le transmite el estatus del padre de ger, también a la hija es como si fuese que la hija también es gioret y por lo tanto queda inválida para que una. Sin embargo, esto es cuando el papá es ger.
Pero cuando la mamá es Gioret, ¿sí? Y el papá es Israel Kasher, ahí, según Rabbi Yehuda, la hija va a ser Kesherá y no va a haber ningún problema para que una. Así opina quién, la primera opinión Rabbi Yehuda. Segunda opinión, dice, no señor. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, no es de ninguna manera. Ya sea en el caso que el papá es Ger y la mujer y la mamá es Israelit Kesherá, o ya sea que la mamá es Gioret y el papá es Israel Kasher, la hija en ambos casos es Kesherá para que una. O sea, cuando uno solo de los padres, ya sea el papá o ya sea la mamá, o es converso y el otro es Kasher, la hija es Kesherá 100%. Cuando la hija va a quedar inválida, cuando el papá y la mamá son ambos Gerim. Y esto aplica cuando son Gerim o cuando son esclavos kenanitas liberados, que es el mismo estatus de un Ger. Y esto afecta a todas las generaciones a futuro, inclusive 10 generaciones y más todavía, hasta que uno de esos descendientes se case con un Israel o Israelit Kesherá. Ahí ya va a estar permitido la hija que nace. Así nos dice ¿quién? La segunda opinión Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tercera opinión Rabbi Yossi, no señor. También si papá y mamá son Gerim, la hija va a ser Kesherá para que una, porque nació judía, va a ser Kesherá para que una y no va a estar inválida, no va a estar ningún problema. Tres opiniones. Entonces la primera es la más estricta, Rabbi Yehuda, que dice cuando es hija de papá converso, aunque la mamá es judía de nacimiento perfecto, la hija va a ser como el estatus del papá, como si fuese Gioret, y va a estar inválida para que una. Segunda opinión, cuando es uno de los padres nada más Gerim, la hija siempre va a estar Kesherá, y solo cuando ambos son Gerim, ahí le damos el estatus a la hija y a todos los descendientes, que son como si fuese Gerim y van a estar inválidos, hasta que uno de los descendientes se case con un Israel o israelita. Tercera opinión, Rabbi Yossi, más permisivo todavía, inclusive si ambos son Gerim, la hija es Kesherá 100% para que una. Y no le damos el estatus de los padres porque nació judía. Así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Mai leolam. Mao de tema mi de ava mitzri ve'edomi malalan leachar shelosh afkanami leachar shelosh adorot kamash malan. La Gemara se enfoca en la primera línea en la Mishnah. Al principio de la Mishnah nosotros mencionamos Bat halal zahar pesulamina keuna leolam, lo cual significa que la hija de un papá halal, hombre, ¿sí? El estatus del papá halal se le transmite hacia la hija, por ende la hija es halalá y por ende queda inválida para que una. Y nos dice la Mishnah que esto es leolam. Siempre, para siempre, una hija que nace de un papá halal, la hija es halalá. Pregunta la Gemara, ¿para qué tienes que decirme que es leolam, que es para siempre? Simplemente dime que una hija que nace de un papá halal, la hija es halalá. Y sabemos de que si todos los hombres se transmite de padre a hijo, a nieto, que son halal, 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 pues siempre una hija que nazca de el papá halal, la hija va a ser halalá. No necesitas decirme siempre. Dime simplemente, repito, dime simplemente, la hija de un papá halal es halalá. Y sabemos de que eso aplica para siempre. Siempre que el papá es halal, pues la hija va a ser halalá. No necesitas decirme siempre. No necesitas decirme la palabra leolam. Dice la Gemara, no. Es importante hacer énfasis y decirte la palabra siempre y decirte la palabra leolam. ¿Por qué? Porque no hubiese comparado esto con Mitzri y Edomí. Una persona que se convierte de las naciones Mitzri y Edomí al judaísmo no pueden casarse al principio con un Israel Kasher, sino hasta la tercera generación. Desde la tercera generación adelante, ahí ya se permite esta prohibición y pueden casarse con un Israel Kasher. Pero antes no. Eso no hubiese pensado y dicho que también aquí en halal es así, que todo lo que decimos hija de un papá halal es cuando el papá halal es hasta la tercera generación del original, pero si ya está en la tercera en adelante, ahí ya está todo kasher, no hay ningún problema. Kamash manan, que halal no es como el Mitzri Edomí, y halal se mantiene para siempre, todas las generaciones. Y por ende, la hija de un papá halal, aunque sea después de 10, 15 generaciones, va a seguir siendo el papá halal y por ende la hija va a seguir siendo halala. Eso es la palabra leolam que nos viene a decir, para decirte que no es como Mitzri Edomí, que es nada más hasta la tercera generación. Seguimos. Israel shenasá halala mina anemile. El segundo punto de la Mishnah es que un Israel que se casó con una mujer halalá y tuvieron una hija, o sea, una hija que tiene un papá Israel kasher y una mamá halalá, ahí no se le transmite el estatus de la mamá halalá, de la mamá hacia la hija, y decimos que la hija es halalá, sino decimos que la hija es kesherá y no es halalá. ¿Por qué? Porque no se le transmite el concepto de halalut de madre a hija, sino nada más de padre a hija.
La Gemara pregunta, Minane Mile, ¿de dónde aprendemos que no se le transmite el halalut de madre a hija? ¿Dónde vemos eso? Dice la Gemara, escuchen bien, te voy a explicar. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Ishmael, Neemar kan, velo yichalel zar'o be'amav, ונאמר להלן, לא יטמא בעל בעמיו, מלהלן זכרים ולא נקבות, אף כאן זכרים ולא נקבות. Escuchen bien, dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Ishmael lo siguiente. Está escrito respecto a un Cohen Gadol que se casa con una, o que tiene relaciones, mejor dicho, con una almaná, lo cual está prohibido esa relación para un Cohen Gadol. No dice el versículo que no se casen, porque si se casan, que no se casen para que los hijos no sean halalim, o sea, mashma que si se casan, los hijos van a ser halalim. Y cuando el versículo nos dice que los hijos van a ser halalim, nos dice la palabra be'amav. Yehalel zar'o be'amav. Y esa palabra be'amav está escrito también en otro lugar. Respecto a un cohen que se casa, respecto a un cohen que se le muere la esposa. Nos dice el versículo, lo itama ba'al be'amav. El esposo no podrá impurificarse por su esposa. Y también está escrito la palabra be'amav. Ahorita, respecto a la prohibición de impurificarse, es una prohibición únicamente para el hombre cohen y no para mujeres cohenot. Entonces viene la Gemara, viene Rabbi Yohanan Rabbi Ishmael, nos dice lo siguiente. Ya que está escrito be'amav en los dos, decimos que de la misma manera que el be'amav que dice respecto a tumá es nada más hombres y no mujeres, también halalim, que dice también la palabra be'amav respecto a halal, es nada más hombres y no mujeres. ¿Sí? Y por lo tanto, la hija de una halalá no va a ser halalá, porque es nada más hombres y no mujeres. Bien, la Gemara le pregunta, pero no me cuadra. La meata bitosh el Kohen Gadol tishtere. O sea, no me cuadra, porque según esto, debería ser que si un Kohen Gadol tiene relaciones con una mujer viuda, la hija que nace debería ser que no es halalá. ¿Por qué? Porque halalim acabamos de decir que es de la Shabbat be'amav, para enseñarnos que el concepto de halalim es única, de halal es nada más para qué, para hombre y no para mujer. O sea, que la hija que nace de un Kohen Gadol y una almaná no va a ser halalá, y eso no existe, seguro que es halalá. Entonces no me cuadra esa que es de la Shabbat. Explica la Gemara, no, te voy a explicar. Mi ketiv beno, zar'o ketiv, lo yehalel zar'o be'amav. Dice la Gemara, no. El versículo que te habla de halal dice, velo yehalel zar'o be'amav. Descendencia va a ser halal. No dice el hijo hombre va a ser halal. No dice lo yehalel beno be'amav, sino dice yehalel zar'o. Descendencia. Dentro de descendencia, ¿qué incluye? Hijas e hijos. Por lo tanto, aquí aprendemos que si un Cohen tiene relaciones con una mujer prohibida para él por el simple hecho de que él es Cohen o Cohen Gadol, ¿sí? El hijo o hija que nacen de esa relación van a ser halalim. ¿Por qué? Porque está escrito zar'o. Zar'o es descendencia. Descendencia incluye ¿qué? Hija, hijo. Y no está escrito beno. No está escrito hijo nada más. Pero ¿qué vamos a hacer con la Gezerah Shabbat? Que tenemos una Gezerah Shabbat que nos dice que halal es nada más hombre y no mujer. Tenemos que decir que nos excluye a mujeres, no en la primera generación, no en los hijos, sino en las próximas generaciones, en la segunda generación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una fuente, entonces hasta ahorita nos cuadra todo perfectamente. Que si sale una hija de esta primera relación prohibida, de la primera generación, la hija es halalá. Pero si ya nació una hija de la halalá, esa hija ya no va a ser ¿qué? Ya no va a ser más halalá. ¿Por qué? Porque tenemos una Gezerah Shabbat. Pregúntale a Gemara, bat benot ishtere. Pues pregúntale a Gemara, en este orden de ideas, debería ser que también la hija de un papá halal tampoco debería ser que halalá, porque es segunda generación. Es la hija de un papá halal. Y tú me dijiste en la Mishnah que dijimos que cuando el papá es halal, sí se le transmite el estatus del papá hacia la hija. ¿Pero por qué? Acabamos de decir que hay una que será Shabbat be'amav, que nos dice que hombres y no mujeres. Y dijimos que no aplica para la primera generación, pero sí aplica para la segunda generación. Pues debería ser entonces que en la segunda generación, la hija también sí es hija. O sea, en la segunda generación también si es hija de un papá halal, debería ser que no sea halalá, porque halal es nada más hombres y no mujeres en la segunda generación. Dice la Gemara, no. Ktiv lo yehalel zar'o. Makish zar'o lo. Mahu bito pesula. Af beno bito pesula. Abat bito titasar. Imken gezerah Shabbat mayanile. Dice la Gemara, te voy a explicar. Está escrito lo yehalel zar'o. En el versículo que nos habla de halalim, nos dice lo yehalel zar'o. Y zar'o está compuesta de dos palabras. Zera, shelo. ¿Sí? Lo cual significa descendencia de él. ¿De quién él? Del Cohen que tuvo la relación con la mujer prohibida para él. Y nos dice, otra vez, zar'o, el zera, la descendencia, o sea, el hijo, la descendencia, ¿sí?
de él. O sea que nos compara él con la descendencia. Que nos compara lo siguiente. De la misma manera que él, o sea, el Cohen Gadol, si tiene una hija de esa relación, la hija es halalá, también la descendencia de él, si tiene una hija, también va a ser halalá. Entonces, por eso, obligatoriamente tenemos que decir que la hija de un papá halal, aunque es la segunda generación, va a seguir siendo halalá. Pregunta la Gemara, pues si aprendemos eso de la palabra zaró, también deberíamos decir que la hija de una mamá halalá, que es segunda generación, también debería estar ¿qué? Halalá. ¿Por qué? Porque zaró, comparamos la descendencia de él, del Cohen, con él. Con él. Y de la misma manera que él, la hija es halalá, también la descendencia, o sea, la hija que es halalá, que tiene una otra hija, debería ser también halalá. Dice la, tienes razón, pero por otro lado tenemos una Gezerá Shabá. Que la Gezerá Shabá Be'amav nos dice que ¿qué? Nos excluye a la mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué caso nos excluye? Tenemos que decir obligatoriamente que nos excluye a por lo menos un caso. ¿Qué caso es? Tenemos que decir que es cuando es la hija de una mujer halalá. Cuando es la hija de una mujer halalá, ahí la excluimos y decimos que no se convierte en halalá. Entonces aquí está la fuente y tenemos claramente de dónde aprendemos de que la hija de una mamá halalá no le transmitimos el estatus de la madre hacia la hija, y la hija va a estar kesherá. A diferencia si es una hija de un papá halal, sí le transmitimos el estatus del papá halal hacia la hija. Seguimos. Halal shenasá bat Israel bito pesula hatana le reisha bat halal zahar pesula mina keuna leolam. Aidi de tani reisha Israel shenasá halala tanana miseifa halal shenasá bat Israel. Ahorita la Gemara trae el tercer punto de la Mishnah. Todo eso está en la primera parte. El tercer punto de la Mishnah es que cuando el papá es halal, aunque se casó con una mujer judía, 100% de nacimiento, la hija sí va a ser halalá e inválida para que una, porque el estatus del papá sí se le transmite hacia la hija. Ese es el tercer punto de la Mishnah. Pregunta la Gemara, aparentemente ese es el primer punto de la Mishnah. ¿Por qué me lo tiene que repetir en el tercer punto otra vez? Lo estás repitiendo, ya mencionamos el primer punto de la Mishnah. Bat halal Zahar, pesulamina que una leolam, que cuando es una hija de un papá halal, la hija es halalá. ¿Por qué me lo repites en el tercer punto otra vez? Dice la Ana, tienes toda la razón. Definitivamente no se necesita decir este tercer punto porque es lo mismo que el primero. Y la razón que lo dije es, la razón que dije esta última cláusula, se añadió nada más por la simetría estilística, ¿sí? De la redacción de la Mishnah. Sí, porque en el segundo punto mencionamos que cuando el papá es Israel de nacimiento y la mamá es halalá, ahí decimos que la hija es kesherá, pues decimos el caso contrario exactamente. ¿Para qué? Como dije, para la simetría, para que quede la simetría estilística por el tema de redacción, pero en verdad es lo mismo que la primera cláusula, el primer punto de la Mishnah. Muy bien. Seguimos. Matnitin de lo que Rabbi Dostai ben Yehuda. De Tania Rabbi Dostai ben Yehuda omer que Shem shebnei Israel mikve tara lehalalot, kach bnot Israel mikve tara lehalalim. Ma'ita med Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda, amar kla lo yechalel zar'o be'amav be'am echad u demechel, b'shnei amamim eno mechel. Dice la Gemara. ¿Sí? Vimos en nuestra Mishnah que una hija de un papá halal hombre, la hija sí va a ser ¿qué? Halalá, y se le transmite el estatus del papá hacia la hija y por ende va a estar inválida para que una. Dice la Gemara, nuestra Mishnah no va como la opinión de Rabbi Dostai ben Yehuda, porque en la Baraita está escrito que Rabbi Dostai ben Yehuda dice que de la misma manera que el pueblo de Israel es un mikve tará, es como un mikve. ¿Qué es un mikve? Un mikve, ¿sí? Manantial que purifica a los demás. Aquí también un mikve, ¿sí? De la misma manera, o sea, un mikve purifica, ¿sí? Entonces dice Rabbi Dostai que de la misma manera que un mikve purifica a las mujeres halalot, un Israel que se casa con una halala purifica, como decir entre comillas, y por ende la hija va a ser kesherá, igualmente las hijas de Israel, las israeliot que se casan con un halal, purifican al halal y las hijas van a ser kesherot. Nuestra Mishnah dice que en este caso no purifican. Una Israel que se casa con un halal, la hija va a ser halalá, según nuestra Mishnah. Rabbi Dostai dice que en este caso también va a ser kesherá. O sea que nuestra Mishnah no va como la opinión de Rabbi Dostai. Pregunta la Gemara, ¿de dónde Rabbi Dostai saca la fuente para esta alhaja? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque el versículo que nos habla de halal dice lo halal zar'o be'amav, ¿sí? No dice be'amav lo dice en singular, no dice be'amemav, ¿sí? No dice en plural, be'amav con su pueblo, con sus pueblos, sino dice que be'amav con su pueblo, un solo
un solo pueblo. Para enseñarte que ¿qué? Que cuando es que decimos, escuchen bien, cuando es que decimos que hay halal, que se transmite el halalut, únicamente cuando ambos, padre y madre, son del mismo pueblo, o sea, ambos son halalim. Papá y mamá halalim, ahí la hija va a ser halalá. Pero si solo uno de ellos es halal, ya sea el padre o ya sea la madre, ahí be'amab, ahí no hay be'amab, ¿sí? Y por lo tanto la hija va a ser kesherá. Otra vez, ¿qué está escrito en el versículo be'amab? Para enseñarte que únicamente cuando ambos, papá y mamá, son de un pueblo, o sea, de un estilo, o sea, ambos son halalim, la hija va a ser halalá. Pero si uno, el padre es halal y la madre no es halalá, o la madre es halalá y el padre es halal, cuando uno de ellos, ahí no se transmite el halal. Esa es la fuente de Rabbi Dostai ben Yehuda. Seguimos. Tanu Rabbanan lo halal zaró, enli el zaró, hiatzma minain, amart kalvahomer. Escuchen bien. Mazaró shelo avara verá mithalel, hi shabra verá enodin shemitхалелת, hu atzmo yochiach, shabara verá ver mithalel. No, malehu shekenen mithalel bechol makom, tomar bei shemitхалелת bechol makom. ונפשך לומר, אמר כלל לא יחלל זרעו, לא יחולל שהיה כשר ונתחלל. מהי נפשך לומר? וחיתם מקלים מפרח מלא זרעו שכן יצירתו בעבירה, אמר כלל לא יחלל, לא יחולל, זה שהיה כשר ונתחלל. La Gemara nos trae una baraita que nos dice lo siguiente. Está escrito respecto, como dijimos antes, a un Cohen Gadol que tiene relaciones con mujeres prohibidas para él, que incluye ¿quién? Incluye una viuda, una divorciada, etc. ¿Sí? Dice, no tenga relaciones con ella el Cohen Gadol. ¿Por qué? ¿Con estas? ¿Por qué? Porque si no los hijos van a ser halalim. Mashma que si tiene, van a ser halalim. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos que cuando un Cohen tiene relaciones con ciertas mujeres que son prohibidas para él, los hijos van a ser ¿qué? Los hijos van a ser halalim. Dice la perfecto, vemos que los hijos son halalim. Pero ¿cómo sabemos que también esta relación invalida a esta cierta mujer? Y ella también se convierte en halalá, también se convierte en inválida para que una. Otra vez, el versículo que nos dice que ciertas mujeres están prohibidas para Cohen, está escrito que si tienen relaciones entre ellos, los hijos van a ser halalim. Pero ¿cómo sabemos que el hecho que el Cohen tuvo relaciones con ella, también a ella la convierte en halalá? ¿Sí? Dice la Gemara, te voy a decir dónde lo aprendemos. Calva Homer. Si la descendencia que no pecó, los hijos no pecaron, se son halalim, ella que fue parte del pecado, que tuvo relaciones con el Cohen, Kolshiken que se va a volver ¿qué? Halala. Ella, la mamá, Kolshiken que va a ser halala. ¿Sí? Dice un segundo, pero eso no es una buena prueba. ¿Por qué? Porque el mismo Cohen también fue parte del pecado y el Cohen se vuelve halal. No se vuelve halal. ¿Sí? Entonces ves de que eso no es una razón que decir que el hecho que fue parte del pecado se vuelve halal. Dice, no, es diferente. El Cohen es diferente, responde la Gemara. ¿Por qué? Porque el Cohen nunca se vuelve halal. También si tiene relaciones con una esclava, con una mujer zona, etc., nunca se invalida. A diferencia de ella, que sí se invalida cuando tiene relaciones ella, por ejemplo, no con un Cohen, con un kutí, con un halal, con un natín, con un mamzero, con todos esos, se invalida para que una. Entonces sí podemos volver a lo que queríamos decir antes, que ¿qué? Al kolshiken que decimos antes, que ¿qué? Que si los hijos que no fueron partícipes de la averá son halalim, kolshiken ella que fue partícipe del halal, de la averá, de que se va a convertir en halalá. Me preguntaste, pero tú ves de que él es partícipe, el Cohen, y no se convierte en halal. No, porque él nunca se convierte en halal, pero ella en otros casos se convierte en halal. Entonces aquí también podemos hacer kolshiken. Aumenta la varita, esta es una fuente. Aumenta la varita y dice, y si quieres, tengo otra fuente para ti, que está escrito en el versículo Lo yehalel zargó. Sí, el versículo que nos habla de halalim nos habla Lo yehalel zargó. Ahorita, ¿por qué Lo yehalel con doble lamed? Lo yahel. ¿Yahalel por qué? Para enseñarte que se puede leer Lo yehulal. Lo yehulal es no será profanado, no será profanada. Y cuando dices Lo yehulal se refiere a alguien que estaba bien y se convirtió después mal. Sí, después se profanó. ¿Qué nos viene a decir eso? Los hijos no son así, porque los hijos desde nacimiento ya están mal. ¿Quién nos viene a incluir ahí? La mujer esta, almaná. Una almaná estaba kasherá para un Cohen normal. Pero ahorita que tuvo relaciones con un Cohen Gadol, de ahora en adelante se prohibió también para los Kohanim normal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Dónde aprendemos de que también ella misma queda halalá? De aquí. Entonces, tenemos dos fuentes. Y pregunta la Gemara, ¿por qué necesitas la segunda fuente? Y si quieres, tengo otra fuente. ¿Cómo que si quieres? ¿Qué no te cuadra de la primera? Dice la no, te voy a decir que no me cuadra de la primera. Que podemos decir, un segundito.
que la razón que los hijos, a ver, ¿cuál es la primera fuente? La primera fuente es que sí los hijos, sí los hijos que no pecaron son halalim, kol shiken la mamá que pecó, que va a ser halalá. Dice, pero es diferente, porque dice la mamá, podemos tumbar este calvajomer y por ende tumbar la fuente, porque ¿cómo podemos tumbar? Que el halal, aunque no pecó, pero nació de un pecado, desde el primer segundo estuvo con un pecado, por eso es halal. Pero ella pecó, pero no nació de un pecado, puede ser que no es halalá, puede ser que es más light el tema. Sí, se puede ir para el otro lado, entonces no tiene una fuente contundente. Por eso dice la Guimara, ¿sabes qué? Por eso dice la Baraita, tengo una segunda fuente por si acaso. ¿Cuál es? Veloye halel, que se puede leer Veloye hulal, lo cual significa una persona que estaba bien y después se puso no bien. ¿Qué caso es? Almana con Kohen Gadol, como explicamos. Sí, de todas maneras vimos en esta Baraita que no nada más los hijos se vuelven halalim cuando es un Kohen con una mujer prohibida, sino también la misma mujer también se vuelve prohibida. Seguimos. Tanu Rabbanan, Eizo hi halala, kol shenolda mina pesulim. Mai pesulim, ilema psulim lo, harema hazir kirushato de psulalo, banea, kesherim dichtiv, toeva hi toeva, ven banea toevim. Amar Rabbi Yehuda, hikamar, eizo hi halala, kol shenolda min pesul keuna. Escuchen bien. La Baraita nos dice lo siguiente. ¿Quién es una mujer halalá? ¿Sí? ¿Cuándo la mujer se convierte en halalá? Dice la Baraita, escuchen bien, cuando es una mujer que nace de uno de los inválidos. Cuando es una mujer que nace de un papá y una mujer que la relación es prohibida entre ellos. Dice la Gemara, o sea, cualquier prohibición, o sea que también una persona, por ejemplo, hay una prohibición que es mahazir gerushato, ¿sí? Lo cual significa, otra vez, la Baraita que está escrito, repito, es importante hacer énfasis en eso. ¿Quién es una halalá? Cuando la mujer nace de un padre y una madre que la relación está inválida entre ellos, prohibida entre ellos. Nada que ver con Cohen, aparentemente. La Gemara pregunta, ¿nada que ver con Cohen? ¿Cualquier tipo de invalidez? O sea que también Mahzir Gerushato, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona estaba casado con una mujer, un hombre estaba casado con una mujer y se divorciaron? ¿Sí? Después que se divorciaron, vino ella y se casó con un segundo hombre y se divorció del segundo hombre. Una vez ya se casó con un segundo hombre y se divorció, no puede regresar al primero. Es una prohibición de la Torah. ¿Qué pasa si ella vuelve y se casa con el primer hombre? Transgredió una prohibición, es una invalidez entre los dos. ¿Sí? También en este caso la hija que nace va a ser halalá, porque así está escrito en la Baraita. Kol shenolda mina pesulim, cualquier mujer que nace de una relación prohibida, una relación inválida. O sea, aquí también es una relación inválida, ¿no? Y no me cuadra que va a ser halalá, porque en la Torah está escrito sobre esto, que es una toevá, que es abominación, toevá, y ella está haciendo algo de abominación. Pero más que los hijos no son abominación, los hijos no son halalim. Por eso dice Rabbi Yehuda, no, lo que me refiero es que una halalá, ¿quién es una halalá? Cuando nace de una relación prohibida entre dos personas porque el papá es Cohen, porque una, no cualquier prohibición que hay, porque una. ¿Sí? Entonces otra vez, cuando nace una mujer de un papá Cohen que tiene una relación, que no puede tener relaciones con una mujer específica, ahí la relación entre los padres era inválida por un tema de que una, ahí la hija va a ser halalá, no cualquier tipo de invalidez. Y la Guimara deduce ahorita de la Baraita lo siguiente: Noldain, lo noldalo, hare almanao grushazona, de lo nolda, becabia halalá. Amar Rabbaji, Kamar, ezoi halalá, muskeret, shelo haya la sheata kosher klal, kosher nolda min pesul keuna. Mai muskeret, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yitzchak Barabin, Aji Kamar, ezoi halalá, sheikara mi dibre Torah, ven tzrichim lefaresh mi dibre sofrim, kol shenolda min pesule keuna. Y ahorita la Gemara viene y deduce lo siguiente de la Baraita. Acabamos de decir que ¿qué nos dice la Baraita? Repito. ¿Quién es una halalá? Nos dice la Baraita. Cuando nace de unos padres, que el papá es Cohen y la mamá está prohibida para Cohen. Pero cuando nace, dice la Gemara Mashma, que una halalá, una mujer halalá existe nada más cuando nace de una relación prohibida entre un Cohen y una mujer. Pero no existe que una mujer misma, que no nació de una relación de un papá Cohen, se convierta en halalá. Pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque una almaná que tuvo relaciones con un Cohen Gadol, no nació de unos padres, la almaná no tuvo relación de unos padres Cohen, nada. Y cuando tuvo relaciones con un Cohen Gadol, ¿qué se convierte ella? Halalá. O una mujer divorciada o una zoná que tiene relaciones con cualquier Cohen, ¿qué se convierte en ellas? En halalá, a pesar de que todas estas no nacen de una relación de un Cohen papá con una prohibición de una mamá, no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué la Baraita me dice que quién es la halalá? La que nace de una relación prohibida de que una, ¿no? También hay otros casos, aquí estos casos. Dice Rabbano, lo que se refiere a la Baraita a decir es, ¿cuál es la halalá que está escrita en la Torah que nunca tuvo opción
o sea, que nunca fue Kesherá, o sea, de que desde nacimiento fue halalá, son cuando nacen. O sea, ¿cuál es la halalá mencionada? La van a preguntar más adelante, ¿qué significa mencionada? Y les adelanto una vez, mencionada en la Torah claramente, ¿sí? O sea, dice Rabá, repito, que la kavanah de la baraita es preguntar cuál es la halalá mencionada en la Torah que nunca tuvo un momento de Kesherá y desde que nació fue halalá. ¿Cuál es ese caso de halalá? Cuando nace de un papá Cohen con una mujer prohibida. Ese es el único caso. Porque las otras se hicieron halal no desde que nacieron, sino después, en la mitad de la vida. ¿Sí? Pregunta la Gemara, ¿qué significa mencionada? ¿Mencionada en dónde? Explica, dice Rabbi Yitzhak Barabín, mencionada en la Torah, que está explícita en la Torah. La única halal que está explícita en la Torah es la que nace de un papá Cohen con una mujer prohibida para un Cohen. Pero las otras, la Zoná, la Almaná y todas esas, se aprenden, como dijimos antes, de un Kalvahomer o del Oye Halel, Oye Julal, que no está escrito explícitamente, sino es una derashá. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que se refiere la baraita a preguntar. Repito, la baraita se refiere a preguntar cuál es la halalá que está escrita explícitamente en la Torah, que nunca tuvo un momento apto y desde que nació siempre fue halalá. ¿Cuál es esa? La que nace de un papá Cohen con una mujer prohibida. Pero hay otro caso, Almaná, Gerushá, todo esto que tuvieron relaciones con un Cohen. Sí, esa se aprende de Rashá, pero no, esa no es una de que, esa no es desde que nació, es en la mitad de la vida y no está escrito explícitamente en la Torah, sino es de Rashá, como dijimos. Ok, seguimos. Tanu Rabbanan, Almaná, eno hayav el ahat. Escuchen bien esto. Gerushá, eno hayav el ahat. Almaná o Gerushá bajalalá zoná. Bueno, expliquemos esta primera parte. La Gemara nos trae una baraita y vamos a explicar parte por parte de esta baraita. La primera parte de la baraita es la siguiente. ¿Qué pasa si un Kohen Gadol no puede tener relaciones con quién? Inclusive con una mujer viuda. ¿Sí? Un Kohen Gadol que tuvo relaciones con una viuda y con una viuda. Vamos a explicar a qué se refiere eso. Nada más tiene una consecuencia de una sola vez malkut. ¿Qué es malkut? Latigazos. Una sola vez. ¿Sí? Igualmente, si un Kohen Gadol o ya sea un Kohen Ediot tienen relaciones con una divorciada, también reciben una sola vez malkut. Este es el segundo caso de la baraita. ¿Sí? No está claro. Vamos a verlo después qué es lo que significa. El primer caso es cuando un Kohen Gadol tiene relaciones con una almaná. ¿Cuántos malkuyot recibe? Uno solo. Y cuando un Kohen Gadol o Kohen Ediot tiene relaciones con una gerushá, una divorciada, ¿cuántas veces malkut recibe? Un solo malkut. Tercer caso de la baraita. Almaná u grusha bajalalá zoná, bizman shem kaseder hayav al kol achat ve'achat. Zinta venithalela venitgarsha nitarmená, eno hayav el achat. Escuchen este caso. Un Kohen Gadol que tiene relaciones con una viuda, con una divorciada, con una halalá y con una zoná. Si fue en este orden, debe recibir malkut por cada una y una. O sea, si primero se casó este Kohen Gadol, tuvo relaciones con una mujer almaná, y después se casó esta almaná, un segundito, perdón, primero si esta mujer estaba casada con un hombre y se enviudó, y luego se casó con un segundo hombre y se divorció, y luego fue halalá, y luego fue zoná, y después vino el Kohen Gadol y tuvo relaciones con ella, si fue en este orden, primero almaná, gerushá, halalá y zoná, si fue en este orden recibe malkut por cada prohibición y prohibición, por almaná, por gerushá, por halalá y por zoná. Sin embargo, si fue al revés, si primero fue zoná, después halalá, después gerushá, después almaná, ahí recibe nada más un solo malkut por todo. ¿Y por qué? No está claro, vamos a verlo en la Gemara. Esos son los 3 puntos que nos dice la baraita. Entonces repitamos los 3 puntos de la baraita. Repitamos, Rabotai. Primer caso es un Kohen Gadol que tiene relaciones con una viuda. ¿Cuántos malkuyot recibe? Uno solo. Un Kohen Gadol o Kohen Ediot que tiene relaciones con una divorciada. ¿Cuántos malkuyot recibe? Solo un juego de malkuyot. Y si un Kohen Gadol tiene relaciones con una viuda, una divorciada, una halalá, una zoná, si fue en este mismo orden de mención, recibe un malkut por cada uno. Y si fue al revés, un solo malkut por todas. Y no está claro, obviamente, la baraita. La Gemara va a explicar uno por uno. Veamos la Gemara. Amarbor. Almaná. Eno hayav el achat. Hay almaná yechidami. Y le masheba al almanat Reuven, al almanat Shimon, al almanat Levi. Ama eno hayav el achat. Hare gufim muhlakim, hare shemot muhlakim. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso del primer caso? ¿Cuál es la explicación del primer caso?
Si el caso es un Cohen Gadol, escuchen bien, que tuvo relaciones con 3 viudas diferentes. Una es viuda de Reubén, la segunda es viuda de Shimón, la tercera es viuda de Leví. Y el Cohen Gadol tuvo relaciones con una, con 2 y con 3, con estas 3. ¿Sí? Pues en este caso no puede ser que digamos que va a nada más recibir un Malkut. ¿Por qué? Porque son Gufim Muhlakim y son también Shemot Muhlakim. Y explico. En este caso son cuerpos diferentes, son diferentes mujeres y también, ¿sí? Cada una de ellas estaba casado con otro hombre. Una con Reubén, la segunda con Shimon, la tercera con Leví. Entonces son también Gufim Muhlakim, también son mujeres diferentes y también son Shemot Muhlakim. Lo cual significa aquí Shemot Muhlakim es que estaban casadas cada uno con diferente hombre. Entonces no hay duda de que en este caso, que son también Gufim Muhlakim, también cuerpos de mujeres diferentes y también viudas de hombres diferentes, no hay duda de que si el Cohen Gadol tiene relaciones con estas 3, pues tiene que recibir ¿cuántos Malkuyot? 3 Malkuyot, uno por cada uno. Entonces no puede ser que esa es la explicación del primer caso. Dice la Gemara, Ela, Shebal almaná ahat, shalosh biot. Tenemos que decir que el caso es que tuvo, escuchen bien, el Cohen Gadol relaciones con una misma viuda, un mismo cuerpo de una mujer, y la viuda de un mismo hombre, ¿sí? Y tuvo relaciones con ella, ¿cuántas veces? 3 veces. Con el mismo cuerpo y con la misma viuda del mismo hombre, ¿sí? O sea, viuda de un solo hombre y un mismo cuerpo tuvo relaciones con ella 3 veces. O sea, que no son Gufim Muhlakim, no son diferentes cuerpos, sino es el mismo cuerpo, y no son Shemot Muhlakim, no son diferentes viudas de diferentes hombres, el mismo hombre. Y ahí decimos que recibe ¿cuántos Malkuyot? Una sola vez Malkut, ¿sí? Sin embargo, la Gemara dice, pero un segundo. Ejidami, y de lo atrube, pshita de nojaya velahat. Ela de atrube a kolhada vejada, ma enojaya velahat. Beatran nazir sheashote yain kol ayom kulo, enojaya velahat, ambrulo al tishte, vushote, jaber kolahad vehat. Tampoco me cuadra esto, ¿por qué? Porque ¿qué caso estamos hablando? ¿Por qué va a recibir en este caso solo una vez Malkut? Para uno recibir Malkut, una de las condiciones que tiene que haber, ¿qué? Atra. ¿Qué es atra? Advertencia. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Si hubo solo una vez advertencia, pues obvio de que va a recibir únicamente ¿cuánto? Un solo Malkut. Aunque tuvo 3 relaciones con la misma mujer, va a recibir ¿cuánto? Un solo Malkut. ¿Por qué? Porque tuvo nada más una sola advertencia. Sí, por cada advertencia recibes un Malkut. Si recibes nada más una advertencia, pues nada más un Malkut. Entonces, ¿cuál es el Hitush? Obvio que vas a recibir nada más que un Malkut. No sé el Hitush. ¿Cuál es el Hitush? Tenemos que decir que aquí es el caso que hubo advertencia antes de cada relación y relación que tuviste con esta misma mujer. ¿Sí? Pero si es así, no entiendo entonces por qué recibes un solo Malkut. Deberías de recibir ¿cuántos Malkuyot? 3 Malkuyot. Como está escrito en la Mishnah de Masejet Nazir y en la Mishnah de Masejet Makot. ¿Qué pasa un Nazir? Una de las prohibiciones es que no puede ¿qué? Tomar vino. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estaba tomando vino todo el día, seguido. Pero tú le advertiste. Al tishté. Le dijiste, no tomes, le advertiste. Si tomas va a pasar esto. Y él toma. Y después de un minuto otra vez le adviertes. Y él toma. ¿Qué pasa? Por cada vez que le advertiste, recibe Malkut. Si igualmente aquí debería ser que recibe Malkut, debería recibir un Malkut por cada advertencia. Entonces, ¿cuál es el caso? No me cuadra, porque está escrito en el primer caso de la Baraitá que recibe nada más una sola vez Malkut. Dice la Gemara, lo tzrija, shebal almanat Reuben, sheayeta almanat Shimon, ve sheayeta almanat Levi. Mau de teima shemot muhlakim, kamash malan. Gufim muhlakim bain al veleika. Escuchen bien. ¿Sabes cuál es el caso aquí? El caso aquí es otro. No como dijimos hasta ahorita que era una sola viuda de un solo hombre. No. Es una sola viuda, un solo cuerpo de mujer, ¿sí? Pero de 3 hombres. Estaba casada con Reubén y falleció. Y también estaba casada con Shimón y falleció Shimón. Y esta misma mujer estaba casada con Leví y falleció Leví. O sea que ella es viuda de 3 hombres. Y viene el Cohen y tiene relaciones una sola vez con esta mujer. Eso no hubiese dicho, mira, aquí es Shemot Muhlakim. Son diferentes, ¿por qué? Porque aunque es el mismo cuerpo, pero Shemot son diferentes hombres. Ella enviudó de diferentes hombres. ¿Cuántos hombres diferentes? 3. Se debería ser que ¿cuántas prohibiciones hay aquí? Uno hubiese pensado que aquí es Shemot Muhlakim, ya que son diferentes hombres, por lo tanto hay 3 Malkuyot por cada hombre y hombre, porque ella enviudó de cada hombre. Kamash Manan, que decimos que ya que es el mismo cuerpo, es la misma mujer, y ella es la misma mujer y una sola relación, por lo tanto recibe nada más una sola vez Malkut. Ese es el caso de la Mishnah. El primer caso de la Baraitá, perdón. Perfecto, eso está claro, el primer caso de la Baraitá. Ahorita procedamos al
Segundo, no, ahorita la Gemara procede al tercer caso. Almaná o grusha bajalala zona. Mencionamos, escuchen bien, el tercer caso de la baraita es cuando un Kohen Gadol no puede tener relaciones con quién, ni con almaná, ni con gerusha. Almaná es viuda, gerusha es divorciada, halalá, ni con zona. ¿Sí? Nos dice en el tercer caso de la baraita, ¿qué pasa un Kohen Gadol que tiene relaciones con una viuda, con una almaná, con una gerusha, con una halalá, con una zona? Si fue en este orden, recibe malkut por cada una y una. Y si fue en el orden al revés, recibe un malkut por todo. Pregunta la Gemara, no entiendo. Haitan amai kasavar. Y kasavar isur halal isur ibhanami. Veí kasavar en isur halal isur afilu kaserazen amilo. Escuchen bien, y doy una pequeña introducción. Hay un concepto que se llama isur halal isur o en isur halal isur. Lo cual significa, si algo ya está prohibido por una razón, no puede venir una segunda prohibición y recaer. ¿Sí? O sea, si sobre algo hay dos prohibiciones que recayeron y yo transgredo, ¿cuántas prohibiciones estoy recayendo? Si recayó 2, ¿estoy transgrediendo cuántas prohibiciones? 2. ¿Cuántas consecuencias tengo que tener? 2. Sin embargo, si yo digo que en isur halal isur, cuando algo ya está prohibido por un isur, no puede recaer otra prohibición, pues si yo lo transgredo, ¿cuántas prohibiciones transgredí nada más? Una, porque la segunda no recae. ¿Cuántas consecuencias voy a tener nada más? Una. Repito, y si yo digo que isur sí halal isur, que una prohibición sí recae sobre otro isur, pues tengo una prohibición, recae otro isur sobre esto. ¿Cuántas prohibiciones hay acá? 2. Cuando yo vengo y transgredo esto que está aquí, ¿cuántas consecuencias tengo que tener? 2. ¿Sí? Entonces bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Yo no entiendo qué opina esta baraita. Sí opina que un isur sí puede recaer sobre otro isur, ¿sí? Que ya había recaído desde antes, ¿sí? Pues debería ser que ya sea que el Kohen Gadol tuvo relaciones con almaná, grusha, bajalá, zona en este orden o en el orden al revés, debería ser que es igual, ya que isur recae sobre otro isur, pues tienes 4 isurim, por lo tanto hay que traer ¿cuántos malkuyot? ¿Cuántas consecuencias tiene que recibir? 4. Y si tú me dices que este Taná opina que en isur halal isur, que un isur no recae sobre una cosa que ya tiene un isur previo, pues debería ser que ya sea en el orden, o ya sea de la misma manera que cuando es al revés no recibe malkuyot, también en el caso cuando es en ese mismo orden, tampoco debería recibir ¿qué? Malkuyot. ¿Por qué? Porque en isur halal isur, porque no recae un isur sobre un isur. Entonces no entiendo por qué el Taná en nuestra baraita nos dice que si fue en este orden, que el primero almaná, grush, y después grusha, después de halal, después de oná, ahí sí recibe malkuyot, 4 malkuyot. Pero si fue al revés, no entiendo. Si tú dices que isur halal isur, pues debería ser al revés y en ese orden. Y si en isur halal isur, si no recae isur sobre un isur, pues también en ese orden, al igual que al revés, no debería de recibir 4 malkuyot. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, escuchen bien, amarraba haitana, isur halal isur letle, isur mosif itle. Y la Gemara explica, ahorita yo explico. Almaná surale Kohen Gadol veshale Kohen Ediot, habiele gerusha, amigo de itos vila, habiele gerusha, amigo de itos vila isura le gabe Kohen Ediot, entonces la isura le gabe Kohen Gadol, vedan shale mejal bitruma, habele jalala, amigo de itos visura le mejal bitruma, entonces visura le gabe Kohen Gadol. El azonama isur mosifit be, amarav Haná bar Ketina, hoil veshem zenut, posel be Israel. Escuchen bien. Rabba nos dice un hitush. Nuestro Taná opina que definitivamente en isur halal isur, un isur no recae sobre algo, sobre un objeto, cuando ya había sobre ese objeto, sobre esa cosa, otro isur. No recae. Si ya había algo prohibido sobre ese objeto y viene y ya estaba prohibido por una razón, no puede venir una segunda razón y también recaer una segunda prohibición. Ya estaba prohibido. Entonces, ¿por qué aquí sí recae? Este Taná opina que cuando es mosif, cuando añade, mosif significa, brevemente explico, cuando la segunda prohibición aumenta más contundencia sobre el objeto. Por ejemplo, antes el objeto estaba prohibido con la primera prohibición nada más para esto. Y ahorita que recae la segunda prohibición, queda prohibido también para otra cosa más, este objeto. ¿Sí? Se expande la prohibición. ¿Sí? Se expande y el objeto queda prohibido no nada más para 1, sino para 10. Eso se llama isur mosif, se añade, se expande. Y ahí, aunque normalmente isur, lo halal isur, no recae de un isur sobre otro isur, pero cuando el segundo expande, ahí sí. Y por lo tanto, escuchen bien, cuando fue en el orden que mencionamos, ¿cuál es el orden? Almaná, grusha, halalá y zoná, pues cada vez se expande más. Sí, el nuevo isur, y por lo tanto recae. Fijémonos cómo. Una almaná está prohibida únicamente para un Kohen Gadol, pero no para un Kohen Ediot. Entonces viene gerusha. Entonces, la primera prohibición que hay sobre la mujer es almaná, se recae. La primera prohibición recae porque no hay ninguna prohibición, recae.
Después viene la segunda prohibición, que es ¿qué? Gerushá. Gerushá aumenta. Porque Almaná estaba prohibida únicamente para Cohen Gadol y no para Cohen Ediot. Viene Gerushá y le prohíbe a ella también para Cohen Gadol y también para Cohen Ediot. Por eso recae también la prohibición de Gerushá. ¿Sí? Pero todavía, cuando es Gerushá, ¿sí? Puede regresar a casa de su padre si no tiene hijos y comer. Si el papá es Cohen, puede seguir comiendo terumá. O sea que la prohibición, el hecho que es Gerushá, no le invalida a ella terumá. Pero cuando viene la tercera prohibición, halalá, ¿sí? Cuando ella es halalá, agrega de que no nada más que está prohibida para un Cohen Gadol, no nada más prohibida para un Cohen normal, sino también no puede estar prohibida ¿para qué? Para comer terumá. Se agrega algo más, por eso también recae. Entonces ya tenemos claro por qué Almaná, Gerushá y halalá recae. Pregúntale a la por un segundo. Pero Zoná, ¿qué prohibición aumenta? La cuarta, Zoná. ¿Qué prohibición aumenta? ¿Sí? ¿Qué prohibición le expande? ¿Para qué más? Ya está prohibida para todo. Ya está prohibida para un Cohen Gadol, para un Cohen normal y para terumá. ¿Qué más falta? Dice la Gemara, tienes razón. Zoná en este caso no le aumenta nada, pero el concepto de Znut, aunque no es este caso, otra vez, porque el concepto de Zoná en Cohen es cuando tiene relaciones promiscuas, inclusive soltera. Pero el concepto de Znut también se puede entender como cuando una persona tiene relaciones con una mujer casada. También eso está dentro de Znut. Y ahí queda prohibida la mujer, no nada más para un Cohen Gadol, no nada más para un Cohen Ediot, no nada más para terumá, sino también ¿para qué? Para Israel. ¿Sí? O sea, aunque no es el caso pero el concepto de Znut existe que quede prohibido también para Israel, entonces también se llama eso como un estilo de Isur Mosif y por lo tanto recae. Y por eso, cuando es primero Almaná, después Gerushá, después Halá, después Zoná, en este orden sí recaen todas las prohibiciones, y cuando el Cohen Gadol viene y tiene relaciones con esta mujer que pasó todas esas cosas, recaen las 4 prohibiciones y tiene que Malkuyot por todo. Pero si primero recayó Zoná y después Halalá y después Gerushá y Almaná no aumentan nada sobre Halalá. Halalá es lo peor que hay. Ya Halalá te quitó y Zoná ya es lo peor que hay. Ya te quitó Cohen Gadol, te quitó Cohen Ediot, te quitó terumá, te quitó todo. Entonces, ¿por qué te va a recaer Halalá? ¿Por qué te va a recaer Gerushá? ¿Por qué te va a recaer después Almaná? Por eso en el orden que mencionamos antes, sí recaen los 4 Isurim y hay 4 Malkuyot de consecuencia, y en el orden al revés no va a aumentar nada cada prohibición, por lo tanto no recae en la prohibición, nada más recae en la primera y por lo tanto va a recibir nada más un Malkut. Muy bien. Seguimos. Tani Tanakame de Rav Sheshat. Kol sheu beikach, re hu beloikach. Kol she'eno beikach, eno beloikach. Prat le Kohen Gadol sheba lajoto almaná. Escuchen bien. Bueno, leamos. Expliquemos esta parte y sigamos. Vino un Taná y le dijo la siguiente baraitá enfrente de Rav Sheshat. Está escrito en la Torá, ¿sí? Vehu, y escuchen bien el versículo respecto a un Kohen Gadol. Vehu, el Kohen Gadol, Isha bivtulea ikach, ¿sí? Debe agarrar una mujer virgen, ¿sí? Próximo versículo. Almaná ugrusha bajalalá zoná etele loikach. Una viuda, una divorciada, una jalalá y una zoná, a estas el Kohen Gadol no las tomará, no debe agarrarlas. O sea que el primer versículo nos dice quién sí debe agarrar. Vehu isha bivtulea ikach. Deberá hacer kitushin ¿con quién? Con una mujer virgen, ¿sí? Y el segundo versículo nos dice, Almaná, Grusha y Halalá y Zoná, el Kohen Gadol, loikach. No podrá. Dice la Gemara, el hecho que decimos estos dos versículos juntos, aprendemos lo siguiente. Cuando uno está dentro del ikach, dentro del primer versículo, está dentro del segundo versículo que dice loikach. Sin embargo, si no estás dentro del primer versículo ikach, no aplica el segundo versículo de loikach. Por ejemplo, te viene a excluir básicamente qué pasa a un Kohen Gadol que tiene relaciones con su hermana, que es Almaná. Tiene una hermana que estaba casada con un hombre y enviudó. Y viene el Kohen Gadol y tiene relaciones con su hermana. Dice la Gemara, debería de ser que ¿qué? Hay 2 prohibiciones. 1, es Almaná, un Kohen Gadol no puede tener relaciones con una Almaná, con una viuda. Pero 2, es también su ajotó, es su hermana, es Hervá. Es Hervá. Dice la Gemara, aquí no viene a decir el versículo que cuando recae la prohibición de loikach con una viuda, con una gerushá, con una divorciada, con una jalá, con una zoná, cuando hubiese sido posible, sin estas mismas prohibiciones, ikach, hubiese sido posible casarse con ellas. Pero cuando de por sí hay otra prohibición, como es en el caso de la hermana, ahí decimos que no recae la segunda prohibición de Almaná, un Kohen Gadol, sino se mantiene nada más la primera. Y por lo tanto, un Kohen Gadol que tiene una hermana que es viuda y tiene relaciones con ella, nada más recae la primera prohibición que es ajotó y no recae la
segunda prohibición y por lo tanto nada más tiene consecuencias por ajotó, por hervá y no por almaná para un Kohen Gadol. ¿Sí? Aparentemente, un isur, lojal al isur, no recae. Tenemos ya una prohibición de ajotó sobre ella, sí, desde mucho tiempo antes, desde antes de que se casó, antes de que enviudó, estaba prohibido que tenga relaciones con ella, y por lo tanto no recae la segunda prohibición de almaná después que enviudó. ¿Por qué? Porque ya era ajotó prohibido. Así nos dice, así le dijeron a Rav Sheshat. Viene Rav Sheshat y explica lo siguiente. Amarle de amar la ahmani, Rabbi Shimoni, de amar en isur halal isur. De Tana Rabbi Shimon Omer Aojel Nevela Biyom Kippurim Patur. De ir a Banan Hambre Isur Hal al Isur. Vino Rav Sheshat y nos dijo lo siguiente. Escuchen bien. Aparentemente el autor de esta baraitá es la opinión de Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon opina que efectivamente un isur no recae sobre algo cuando ya hay un isur previo. Y por eso aquí, como ya es ajotó, no recae la segunda prohibición de almana para un Kohen Gadol. ¿Dónde vemos esta opinión de Rabbi Shimon en la baraitá? Rabbi Shimon dice que pasa una persona que en Yom Kippur come una nevelá. ¿Qué es una nevelá? ¿Qué es una nevelá? Una carne que no se le hizo shejitá. ¿Sí? Una carne que no se le hizo shejitá. Ahorita en Kippur hay una que come, hay una prohibición, está escrito que en Kippur, ¿sí? O sea, una persona que come en Kippur es una prohibición de la Torah de consecuencia de karet. Sin embargo, antes de Kippur, ya este pedazo de nevelá ya estaba prohibido. ¿Por qué? Porque es nevelá, es taref. Si hay una prohibición de nevelá, viene el Bishimon y dice, está exento de karet si lo come en Kippur. ¿Por qué? Porque ya hay una prohibición de comerlo por nevelá. No recae la prohibición de Kippur, de que no puedes comer. Porque eso de por sí no lo podías comer por otra razón. Así opina el Bishimon. Porque en isur, halal isur. Sin embargo, Jajamim dicen en ese caso que isur sí halal isur en Yom Kippur. Y por eso dice que una nevelá que está prohibida por nevelá y viene Kippur, también recae la prohibición de Kippur. Y si una persona lo comió, tiene la consecuencia de karet. Entonces, por eso viene Rav Sheshat y dice que obligatoriamente tenemos que decir que en la baraitá que mencionamos, ¿sí? Esta es la baraitá que está escrito en la discusión entre Rabbi Shimon y Jajamim. Tenemos que decir que la baraitá que le mencionaba Rav Sheshat antes, que es un Kohen Gadol que tiene relaciones con su hermana, que también es viuda. ¿Qué dice la baraitá? Que en ese caso nada más trasgrede la prohibición por ajotó y no por almaná para Kohen Gadol. O sea, en Isur Halal Isur va como la opinión de Rabbi Shimon y no como Jajamim. Porque si hubiese sido como la opinión de Jajamim en el tema de Yom Kippur con nevelá, pues deberíamos decir que Isur sí Halal Isur, deberíamos decir que en el caso de la viuda recae la prohibición de almaná con Kohen Gadol sobre la prohibición de ajotó. Así nos dice ¿quién? Rav Sheshat. Viene la Gemara y dice no. Afiluteima Rabbanan, que hambre Rabbanan Isur, Halal Isur, Hanemili, Isur Hamur, al Isur Kal. Aval Isur Kal, al Isur Hamur, lo Hail. Dice, no. La baraitá que nos está hablando con un Kohen que tiene relaciones con su hermana, puede cuadrar también según la opinión de Jajamim. Porque también Jajamim, que dijeron que recae en nevelá el Isur sobre el otro Isur, recae la prohibición de Yom Kippur sobre la prohibición de nevelá. Eso es porque la prohibición de Kippur es mucho más contundente, porque la consecuencia es que karet, y nevelá no hay consecuencia karet. Entonces, ahí es cuando Jajamim pueden venir y decir, ahí es cuando Jajamim nos dice de que aunque había una prohibición de nevelá, recae el karet adicionalmente sobre eso. Pero en el caso de la baraitá del Kohen Gadol que tiene relaciones con su hermana, que es almaná, que en este caso al principio era ¿qué? Era jotó. Es el isur original. Y la consecuencia de ajotó, ¿cuál es? Karet, lo más contundente. Y después decimos que venga la prohibición de almaná con Kohen Gadol, que es un lab nada más que recaiga. Ahí también Jajamim dice que no recae. O sea, todo lo que dice Jajamim que recae es cuando es el segundo más contundente que él primero. Pero cuando el segundo es más leve que el primero, ahí no recae también su Jajamim. Entonces la baraitá cuadra también según Jajamim. Esa es la primera versión de este diálogo que hubo. Sin embargo, y de hambre Haman y Rabbanan y de hambre y sur halal isur. De hambre Rabbanan y sur halal isur, anemil isur hamur isur kal, anemil isur hamur al isur kal, aber isur kal isur hamur lo hail. De Rabbi Shimon hashta isur hamur le isur kal lo hail, isur kal isur hamur mi vaya. La Gemara trae una segunda versión que según esta segunda versión lo que Rav Sheshat dijo, según la primera versión, ¿qué dijo Rav Sheshat al principio? Rav Sheshat al principio dijo que la baraitá del Kohen que tiene relaciones con su hermana es
es la opinión de Rabbi Shimon y no Jajamim. Y después tumbamos. Según esa segunda versión, no, lo que Rabbi Sheshat dice es que la baraita es Jajamim y no Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque tenemos un versículo especial que dice Ikaj velo Ikaj. Lo que hay en Ikaj hay en lo Ikaj. Así nos dice la baraita. Dice la Gemara, ¿para qué necesitamos una de las especial? Aparentemente es Jajamim, que opinan que normalmente Isur sí recae sobre un Isur. Y sobre esto viene y nos dice la baraita que todo lo que Jajamim dice que Isur recae sobre un Isur es únicamente cuando el segundo Isur es más contundente que el primero. Pero si el segundo es más leve, ahí no recae. Porque si hubiese sido Rabbi Shimon, pues no necesitas un versículo especial, Ikaj velo Ikaj, en el caso del Kohen Gadol con la hermana. ¿Por qué? Porque él dice que inclusive un Isur Hamur sobre un Isur Kal no recae. Kol shiker un Isur Kal sobre un Isur Hamur que no va a recaer. Entonces no necesitas un versículo para eso. Obvio que no recae. No necesitas un limud especial. Seguro la baraita que nos habla sobre un Kohen Gadol que tiene relaciones con su hermana es la opinión de Jajamim. Así fue que dijo Rav Shat. O sea, al revés de lo que dijo antes. Y la Gemara también, según esta versión, tumba estas palabras de Rav Shat y dice que puede ser que nuestra baraita, que la baraita de un Kohen Gadol con la hermana cuadra también según la opinión de Rabbi Shimon. Entonces, ¿por qué aparentemente no hay ningún hidush? Porque según Rabbi Shimon no recae nunca ningún isur. Entonces, ¿para qué necesitas un versículo? Y eso dice la Gemara, no. Uno hubiese pensado que isur que una, que es el caso de el Kohen Gadol con la hermana, que está que una ahí metido, sí, puede ser que es diferente y es más estricto. ¿Por qué? Porque isur que una, como los Kohanim tienen más kedushá, más santidad, más mitzvot y más todo, no hubiese dicho que sí, en temas de Isur, que una sí recae sobre otro Isur, porque que una es más santidad, somos más estrictos en todos. Entonces hubiésemos dicho que aunque al principio una jotok es karet, recae el que una, aunque normalmente según Rabbi Shimon no puede ser que en que una sí es diferente y sí va a recaer. Jamás, por eso necesitamos también según Rabbi Shimon un versículo especial, Ikaj velo Ikaj, para enseñarte que en ese caso no recae. Son básicamente dos versiones, y según las dos versiones quedamos de que no está claro, no hay una prueba contundente. ¿Quién es el autor de la baraita que mencionamos antes, del Kohen Gadol que tiene relaciones con su hermana, que también es viuda, que nos dice la baraita que no recae la prohibición de viuda sobre la prohibición de ajoto? Básicamente puede ser Jajamim, o cuadra también según la opinión de Rabbi Shimon, o cuadra también según la opinión de según Jajamim o Rabbi Shimon. Ok, seguimos. Amarle Rapapá le Abaye. Israel abala jotó, zona mashvila. Jalala mashvila o lo mashvila. Mi ambrina calvajomer mejaebe lavin javi jalala mejaebe kritut lo kol shiken. O dilma en jalala ela meisur que una. Escuchen bien. Viene Rapapá y le pregunta a Abaye lo siguiente. Un Israel, ¿sí? Mijael, un Israel que tiene relaciones con su hermana. O sea, un judío que tiene relaciones con su hermana, Ervá, ¿sí? No hay duda que ella se convierta ahorita, ya que transgredió una prohibición, que inclusive tiene consecuencia de caret, seguro ella se convierte ahorita en un estatus de zona. ¿Por qué? Porque tuvo una relación prohibida con una consecuencia muy contundente. O sea, no hay duda de que se convirtió zona. Y por lo tanto queda inválida de inmediato. ¿Para qué? Para que una. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Ella se convierte en halalá o no? ¿Sí? ¿La hace también halalá o no la hace también halalá? ¿Para qué es importante saber eso? Es importante saber eso porque si después un Kohen tiene relaciones con ella, a ver si recibe ¿cuántos malkuyot? 2 o 1. Zoná seguro es. ¿Sí? La pregunta es si es también halalá o no. Si es también halalá, pues hay dos prohibiciones. Y si un Kohen tiene relaciones con ella, va a tener que recibir ¿cuántos malkuyot? 2. O decimos que nada más tiene la prohibición de zoná y halalá no. ¿Y por qué halalá sí o halalá no? ¿Cuál es la duda si halalá recae o no? Explica la Gemara lo siguiente. Por un lado podemos decir, mira, Calva Homer, si una mujer que tiene relaciones con un hombre que nada más tiene una prohibición de un lab sin consecuencia de caret, se convierte halalá, Kolshiken aquí en este caso, que es un hombre con su hermana, que es una prohibición un lab y hay consecuencia de caret, de que se va a convertir en halalá. Entonces debería ser que sí es halalá. O por otro lado podemos decir, no, que todo el concepto de halalá es únicamente cuando un Kohen tiene relaciones con una mujer prohibida para él. Cuando es un lab de una prohibición específica con un Kohen y una mujer prohibida para él. Pero no cuando es un Israel que tiene relaciones con su hermana. ¿Sí? Esa es la duda de la Gemara. Se repito, un Israel que tiene relaciones con su hermana. Zoná seguro la hizo. ¿Sí? La pregunta es si es halalá también. Por un lado podemos decir que si en un lab normal es halalá, kol shiken, de que en un caso cae careta es halalá. O por otro lado podemos decir no, que halalá es únicamente cuando el hombre es Kohen y aquí no es Kohen. Dice la Gemara, amarle en halalá el meisur que una bilba.
Responde Abaye Rav Papá, lo siento mucho, pero aunque hay prohibición y aunque hay karet, no va a ser halalá. ¿Por qué? Porque halalá es únicamente cuando hay una relación prohibida y hay kehuná ya metido, hay un kohen metido. ¿Sí? Ahí es cuando la mujer se vuelve en halalá. Pero si el hombre no es kohen, si el hombre no es kohen, la esposa, la mujer. Si el hombre no es kohen, la mujer no se vuelve halalá, aunque es una prohibición con una consecuencia de halalá. Aunque es una prohibición con una consecuencia de karet, perdón. Así dice Abaye Rav Papá. Y viene Raba y pregunta, ¿cuál es la fuente para esto? ¿Dónde aprendemos que halalá, que una mujer se hace halalá únicamente cuando tuvo relaciones con un kohen y ya estaba prohibida para el kohen? Pero si no, aunque está prohibida para el hombre y él no es kohen, pero si no, o sea, si el hombre no es kohen, aunque es una prohibición de la Torah con consecuencia de karet, no es halalá. ¿Dónde aprendemos eso? Amar Raba, minah hamilta de amur rabbanan, en halalá el meisur que una. Dice la Gemara, escuchen bien, de Tania, lo yomar gerusha bekohen gadol, veteite bekablahomer kohen ediot, vean a mina, hasta le kohen ediot asura le kohen gadol mi vaya. Lama nembra, que shem she haluka gerusha mizona bachala bekohen ediot, kach haluka bekohen gadol. Pshita, migragara, ela que shem she haluka gerusha mizona bachala bekohen ediot, kach almana haluka migrusha bachala zona bekohen ediot. Bezona bekohen gadol. Halal lama nembra. En halalá el meisur que una. Zona la manembra, neemar kan zona, veneemar la zona. Makan zargo julin, afle alan zargo julin. Escuchen bien. Está escrito en la baraita lo siguiente. Y de aquí se aprende la fuente, ¿no? Es una baraita larga que analiza 3 puntos y de uno de los puntos vemos la respuesta para esta pregunta. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros, Rabotai? Estamos buscando que ¿qué? Estamos buscando de dónde aprendemos que una mujer se puede convertir en halalá, ¿sí? Cuando alguien tiene relaciones con ella. Únicamente cuando es una relación prohibida con un kohen. Pero si no es kohen, aunque sea una relación prohibida con karet y todo, no va a ser halalá. ¿Dónde lo aprendemos eso? ¿Sí? La baraita nos dice así, te voy a decir, es una baraita larga, como dije, 3 puntos analiza y uno de los puntos vemos de ahí eso. Está escrito respecto a un kohen gadol. Escuchen. Almaná, gerusha, halalá, zoná, etele, loikach. Respecto al kohen gadol, el versículo nos dice especial que ¿qué? Que un kohen gadol no puede tener relaciones con una almaná, con una gerusha, con una halalá y con una zona. Pregunta la baraita, ¿por qué necesitas decir que está prohibido un kohen gadol con una gerusha? Almaná entiendo, porque una almaná efectivamente está prohibida nada más en un kohen gadol, entonces me tienes que enseñar que está prohibida. Pero ¿por qué me tienes que decir que está prohibida con una gerusha? Kol shiken, sí, con un kohen ediot regular no puede casarse con una gerusha. Kol shiken, que no se va a poder casar un kohen gadol con una gerusha. Entonces, ¿por qué es necesario que en kohen gadol me digas que qué? Gerusha. Dice la Gemara, aparentemente para enseñarte que de la misma manera que hay un lav especial, ¿sí? En kohen ediot, en gerusha, y otro lav especial para zoná y halalá, o sea que son 2 malkuyot separados. Igualmente, en almaná decimos que gerusha tiene un malkut separado, es un lav separado. Por eso te dije gerusha otra vez, para decirte que la misma manera que un kohen ediot es que es gerusha un lav separado, también en kohen gadol es así. Sí, aunque según la lógica no hubiese sido necesario decirte la prohibición. ¿Por qué? Repito la pregunta. Porque si en kohen ediot está prohibido con gerusha, pues con shiken, ¿qué va a estar prohibido con quién? Con kohen gadol, con una gerusha. Responde, aparentemente no. Para enseñarte que qué. O sea, sí, es así, pero te repite gerusha aún así en kohen gadol para enseñarte que de la misma manera que en kohen ediot es un lav separado, ¿sí? Para gerusha en relación a halal y la zoná, ¿sí? Y se recibe un malkut separado, 2 malkuyot, igualmente también así es en kohen gadol. Sin embargo, la Gemara también sobre esto pregunta, que para esto no necesitas decir gerusha también en kohen gadol, es kol shiken también. Si en kohen ediot es un lav separado y recibe 2 malkuyot, pues kol shiken que en kohen gadol, que es mucho más contundente, que es un lav separado y va a recibir ¿qué? 2 malkuyot y es un lav separado. Dice la Gemara, tienes razón, te voy a decir otra explicación. ¿Por qué es necesario decir gerusha? Para decirte lo siguiente, escuchen bien. De la misma manera que un kohen ediot hay un lav separado por gerusha. ¿Qué es lo más contundente en kohen ediot? Lo más prohibido, lo primero prohibido, gerusha. Después halalá y zoná. Y en almaná hay algo antes prohibido, almaná. Y en kohen gadol, perdón, ¿qué es lo primero prohibido? Lo primero mencionado, almaná. La comparación es lo siguiente.
¿Por qué te digo Gerushá? Para decirte que de la misma manera que en Cohen Ediot, Gerushá tiene un lav separado en relación a Halalá Zoná, igualmente en Cohen Gadol, Almaná tiene un lav separado en relación a Gerushá, Halalá y Zoná. ¿Sí? Y eso es un hidush que no podías aprender de Cohen Ediot, porque un Cohen Ediot no tiene un lav para Almaná. ¿Sí? Es básicamente una comparación. Está escrito en Cohen Ediot, Gerushá, Halalá y Zoná. Gerushá tiene un lav separado en relación al resto, Halalá y Zoná. O sea, el primero mencionado tiene un lav separado. Igualmente, en Cohen Gadol decimos que Almaná, el primero mencionado, tiene un lav separado en relación a los otros tres. Y eso es por eso necesitamos decir la palabra Gerushá, para decirte que lo mismo que hay en Gerushá en un Cohen Ediot, que es un lav separado en lo primero mencionado en Gerushá, igualmente hay en Cohen Gadol, en lo primero mencionado, que es Almaná. Perfecto, esa es la primera palabra. Pero hay otras dos palabras adicionales. Si en Cohen Gadol que está escrito que no se puede casar con Almaná, que está entendido porque está escrito, con Gerushá tampoco se puede casar y está entendido lo que vamos a explicar porque está escrito Gerushá, pero también está escrito que Halalá y Zoná. ¿Por qué es necesario decir Halalá Zoná? ¿Eso ya está escrito en dónde? En Cohen Ediot. Puedes decir con Shiken. Si Cohen Ediot no se puede casar con qué? Con Halalá y Zoná. Con Shiken que no se va a poder casar con quién? Con un Cohen Gadol. ¿Por qué necesita decir la palabra Halalá? Enfoquémonos en Halalá ahorita antes de Zoná. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Para enseñarte dos veces Halalá en Gerushá, Halalá en un Cohen Ediot y Halalá otra vez en un Cohen Gadol. ¿Por qué dos veces? Para decirte que el concepto de Halalá es únicamente ¿de cuándo? De que una. El concepto que una mujer se convierta ¿qué? Halalá es únicamente y solamente cuando tiene una relación prohibida con un Cohen. Y si tiene relaciones prohibidas con una persona que no es Cohen, aunque es una prohibición, una relación prohibida con consecuencia de Karet, no es Halalá. Por eso te repetí otra vez y por segunda vez la palabra Halalá. Y by the way, antes de seguir, aquí está la respuesta. ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Cuál es la fuente de que el concepto Halalá aplica nada más cuando es una relación prohibida con un Cohen? Y si no es Cohen, aunque sea una prohibición, aunque sea una relación prohibida con muy contundente, con una consecuencia de Karet, no es Halalá. Lo aprendemos de aquí, que está escrito dos veces Halalá, también en Cohen Ediot y también en Cohen Gadol. ¿Por qué dos veces? Para enseñarte que el concepto de Halalá es únicamente con Cohen, con que una. Sigue la baraita diciendo, y Zoná, ¿por qué está escrito? Listo, en Cohen Gadol sabemos por qué está escrito Almaná, Gerushá y Halalá. Está repetido, ya sabemos por qué se necesitan estas tres. Pero Zoná, ¿por qué? Dice, ya está escrito en Cohen Ediot. Si en Cohen Ediot Zoná está prohibido, Kol Shiken, que Zoná va a estar prohibido en Cohen Gadol. Dice la Gemara, ¿sí? Culmina la baraita diciendo, ¿sabes por qué es importante decir Zoná también en Cohen Gadol y repetirlo, aunque lo podemos aprender de Kol Shiken? Para enseñarte que de la misma manera que en Cohen Gadol está escrito que si tuvo relaciones con Zoná, veloye halel zaró, o sea que se convierte halal, igualmente en un Cohen Ediot, si tiene relaciones con una mujer que es Zoná, los hijos van a ser halalim. Uno hubiese pensado que eso es nada más en Cohen Gadol, sí, pero en Cohen Ediot no va a ser halalim, kamash malan, que si tiene relaciones con una mujer Zoná, de la misma manera que en Cohen Gadol está escrito halalim, que los hijos van a ser halalim, también en Cohen Ediot los hijos van a ser halalim si la mujer es Zoná. Esa es la razón de que en un Cohen Gadol está escrito Almaná, Gerushá, Halalá, Zoná. A pesar que las últimas tres podíamos aprenderlo de Kal Vajomer. Y lo que tiene que ver con nosotros, la razón que está escrito Halalá, si se puede aprender Kal Vajomer, para enseñarte, no, Halalá únicamente Halalá. ¿Por qué te lo dice dos veces? También en Cohen Ediot, también en Cohen Gadol, para enseñarte que el concepto de Halalá es únicamente en que una. Muy bien. Seguimos un poquito más. Amar Rabashé, Ilkach Cohen Abba Lachotó, Zoná Mashvila, Halalá lo Mashvila, Hazar Uba Alea, Asa'a Halalá. Por lo tanto, ¿sí? Después de lo que acabamos de decir, de que Halalá, una mujer se convierte en Halalá únicamente cuando tiene relaciones con ¿quién? Con un Cohen, y es una relación prohibida. Pero si no es Cohen, aunque sea una relación prohibida, aunque sea Karet, lo que sea, no es Halalá. Según esta conclusión, dice Rabashé, podemos deducir lo siguiente. Un Cohen, ya sea Ediot o ya sea Cohen Gadol, que tiene relaciones con su propia hermana, que es una prohibición de la Torá, y hay consecuencia inclusive de Karet, ¿sí? Pero está prohibido, suficiente que es prohibido. ¿Qué se convierte la hermana ahorita en qué? ¿Sí? En Halalá. ¿Sí? Se convierte en Zoná. ¿Sí? Se convierte en Zoná. Pero Halalá no se convierte. ¿Sí? Un segundito. Sí. Dice, repito, un Cohen, ¿sí? Repitamos, un Cohen normal o regular, que tiene relaciones con su hermana, si es una relación prohibida, herba, care, todo, esa hermana se convierte ahorita en ¿qué? En Zoná.
porque tuvo una relación que está prohibida. Tuvo relación con un hombre que está prohibido, inclusive tiene caret. Pero el hecho que está prohibido es suficiente que no haya caret, ya es suficiente para que sea zoná. Entonces ya se vuelve zoná. Sin embargo, no se vuelve halalá. ¿Por qué no se vuelve halalá? Porque la prohibición que hay con la hermana es únicamente ¿cuál? Como dijimos antes, nada más ajotó. No recae la segunda prohibición de Cohen, ¿sí? La única prohibición que hay ahí, perdón, no, aquí no hay nada de Cohen. Aquí la única prohibición que hay es que ajotó, no es una prohibición de que una, ¿sí? Por lo tanto se convierte nada más que zoná seguro, porque es una relación prohibida, cualquier relación prohibida se convierte en zoná, pero no se convierte halalá, porque halalá es únicamente cuando es una mujer que tiene relación con un Cohen que está prohibida por ser Cohen. Aquí no es por ser Cohen, aquí es porque es su hermana, porque es ajotó. Entonces en este momento, en este instante, se convirtió ella en ¿qué? Zoná, pero aún no halalá. Si después viene él, el mismo hermano, ¿sí? U otro Cohen y tiene relaciones con ella otra vez, y tiene relación con ella, ya sea el hermano otra vez con ella, u otro Cohen por primera vez con ella, ahí ya se va a convertir ¿qué? Halalá. ¿Por qué? Porque ya que ella ya era zoná, y un Cohen no puede tener relaciones ¿con quién? Con una mujer zoná, porque es Cohen. Entonces ahorita se va a convertir en halalá. Entonces repito, Rav Hashem nos dice lo siguiente, ya que acabamos de decir que halalá nada más sale de una mujer que tuvo relaciones con un Cohen, que está prohibida la relación por ser Cohen, por el hecho de ser Cohen, pues saldría que en el caso que un Cohen, ya sea gadol o normal, que tiene relaciones con su hermana, ¿sí? ¿Por qué está prohibida su hermana? ¿Porque él es Cohen? No, aunque es un Israel, va a estar ¿qué? Va a estar prohibida, por lo tanto se va a convertir en zoná, pero no halalá. Halalá no puede ser porque no es por tema de que una es una prohibición nada más por ser hermano, pero sí se va a convertir zoná porque es una relación prohibida. Entonces se convierte en zoná, pero no halalá. Pero si después viene el mismo hermano y vuelve a tener relaciones con ella, u otro Cohen y tiene por primera vez relaciones con ella, ahí ya se va a convertir también ¿qué? Halalá. ¿Por qué? Porque ya era antes, porque ya era zoná. Y si es zoná, ahorita que es zoná no puede tener relaciones con el Cohen por el hecho de que es Cohen. Entonces se convierte en la segunda vez que tiene relaciones, se convierte en halalá. En la segunda vez se puede convertir en halalá. ¿Por qué? Porque la razón que está prohibida es porque por el simple y solo hecho de que el hombre es Cohen. Vamos a buscar aquí Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.